Amén, gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos. Estamos una vez más reunidos en este lugar y en nuestros hogares también, hermanos. Y una vez más le damos la bienvenida a todos a la casa de Dios. Usted recuerde que la casa de Dios no es tan solo el lugar de las cuatro paredes, sino la casa de Dios también es nuestro corazón. Amén. La palabra de Dios dice que el Señor habita en medio de los que le alaban, de los que le adoran. Y ahí estamos nosotros y el Señor está con nosotros, hermanos. Bendito sea el Señor. Y así que sean todos bienvenidos a la casa de nuestro Señor Jesucristo. A una bendición más en este domingo. Y yo creo que es para nosotros, hermanos, un gusto y enorme de estar presentes, hermanos, en este lugar. Gracias a Dios por ello. Dios bendiga a nuestros coristas y a nuestros músicos por estos hermosos himnos. Y vamos a continuación a meditar en la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que les voy a pedir a ustedes, todos ustedes, que abran la palabra de Dios en el libro del Génesis, en el capítulo 26, versículos del 1 al 26. Vamos a pedir a todos que nos pongamos de pie en el nombre del Señor. Y vamos a hacer una lectura bíblica, hermanos, en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 1, dice así. Voy a leer, hermanos, va a ser un poquito larga la lectura, pero creo que es importante. Así que si usted tiene su Biblia, lea junto conmigo en el nombre del Señor. Allá en su hogar donde usted está, allí le va a alcanzar la gracia de Dios, la gloria de Dios. Así que vamos a continuación a leer en el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios de esta manera. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer. Y llamó a Abimelech a Isaac y dijo: he aquí ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste: es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije: quizás moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, y hubiera traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo harto de ovejas y harto de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham.
y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esec, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sitna. Y se apartó de allí, y se abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado, y fructificaremos en la tierra. Amén. Hasta allí, hermanos, en el nombre del Señor. Vamos a orar y vamos a invocar la presencia de Dios. Vamos a pedirle al Señor que Él nos bendiga y que Él traiga su palabra a nuestros corazones, hermanos. Vamos a invocarlo. Bendito Dios y Padre celestial, delante de tu presencia, Señor Jesucristo, nos encontramos, alabando tu nombre y bendiciéndote por tu bondad y por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por que nos has prestado vida y salud, Señor, para disfrutar este nuevo día, en el cual podamos estar, Señor, todos juntos, en un solo espíritu, Señor, en un solo corazón, para alabarte, bendecirte y también, Señor, recibir las bendiciones de lo alto. Ahora te pedimos, en estos momentos que hemos leído tu palabra, Señor, que tú traigas a nuestro corazón el refrigerio, Señor, que necesitamos. Que tú suples, Señor, nuestras deficiencias, nuestras necesidades, nuestra sed de tu palabra en nuestros corazones y en nuestras vidas. Anhelamos, Señor, esa palabra viva tuya, Señor, esa presencia tuya en nuestros corazones, caricias divinas, Señor, que tocan nuestro cuerpo y que tocan nuestro corazón, Señor, que no tienen comparación en este mundo. Te pedimos de tu bendición, ilumina nuestras vidas, nuestros corazones. Danos, Señor, paz, danos tranquilidad en nuestro corazón. Continúa, Señor, trabajando y prosperando nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Bendice todos los corazones de quienes nos están escuchando en este momento y por estos medios. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, este es el inicio de una serie que vamos a tener que se llama Prosperando a pesar de las circunstancias. Esta es la parte 1 y la parte 1 la vamos a llamar maldiciones generacionales. Amén. Bien. Yo le quiero decir algo muy importante y vamos a ir poco a poco viendo esto, ¿sí? La gente en el mundo, hermanos, cree mucho en los hechizos y cree mucho en las maldiciones proferidas por hechiceros, todo eso. Yo creo que esto también ha tenido mucho que ver, pues, el cine, las películas, las ideas que la gente va plasmando en las películas. Yo no creo realmente en una maldición proferida por un hombre, ¿sí? Se acostumbra mucho decir, pues, el hechicero fulanito nos maldijo y ahora estamos malditos. Y hace muchos años, allá cuando mi bisabuelo vivía, pues lo maldijo un hechicero y quedó maldito y todos hemos nacido con la misma maldición, lo que sea, ¿sí? Al final de cuentas, yo no creo en eso, ¿sí? Pero sí creo que hay maldiciones generacionales. Yo le voy a decir por qué, hermanos. Y ahorita lo vamos a ir un poquito desmenuzando, ¿sí? Vamos a empezar, hermanos, por Abraham, ¿sí? Yo creo que al final de cuentas todos quisiéramos ser como alguno de los grandes personajes de la palabra de Dios, como Abraham, padre de la fe, como Isaac, su hijo, como Jacob, su nieto. Porque al final de todos, hermanos, todos fueron héroes de la fe, como Pedro el apóstol, como Juan el apóstol, como Pablo, Santiago, Timoteo, tantos hombres, o en su caso también hubo muchas mujeres, hermanos, que fueron grandes heroínas de la fe. Amén. La palabra de Dios nos habla de grandes cosas, hermanos, que el Señor hizo a través de ellos. Y todos quisiéramos ser como ellos, pero nosotros los vemos muchas veces a ellos como personas
fuera de serie, ¿sí? El mundo está acostumbrado a ver a los apóstoles y a los grandes profetas de Dios como personas fuera de serie. Como que el Señor dijo, bueno, voy a buscar la persona más capacitada del mundo para traerla hacia mí y para usarla, ¿sí? Se piensa que Pedro, Pablo, Juan, Jacobo, Simón, todos ellos, hermanos, los profetas, Juan, el Bautista, Ezequiel, Zacarías, Daniel, todos ellos fueron hombres excepcionales. Y es lo que se piensa. ¿Por qué? Porque el Señor hizo grandes cosas con ellos, ¿sí? Pero muy pocas veces nos damos cuenta y muy pocas veces los ponemos en el lugar donde deben de estar, ¿sí? ¿Y cuál es el lugar donde deben de estar? Yo creo que no podemos demeritar lo que el Señor hizo con ellos y lo que el Señor hizo de ellos. Pero tampoco debemos de ignorar que ellos eran hombres y en su momento también mujeres, que su mérito más grande fue haberse dejado usar por el Señor, depositar su fe en el Señor. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios nos muestra que incluso ellos tuvieron debilidades, tuvieron momentos de aflicción, tuvieron momentos de debilidad, ¿sí? Y ahí tenemos a Pedro a Pedro y a Pablo, ¿sí? En una disputa, porque Pablo le reclamaba a Pedro que Pedro se hacía de un lado, cuando eran judíos se hacía como judío, y cuando eran gentiles, ¿verdad?, se hacía como los gentiles. Amén. Es decir, cuando no eran cristianos judíos, se hacía como si no fueran cristianos judíos. Entonces a cada quien le daba por su lado. Y en su momento Pablo le reclama a Pedro y le dice, no seas hipócrita, ¿sí? Entonces no nos dice la palabra de Dios qué más sucedió, pero sí nos muestra que después ellos andaban en armonía, ¿sí? Usted recuerda a Jonás. Jonás se rebela contra Dios y contra su voluntad de que fuera a predicar la palabra de Dios a Nínive, y Jonás, en vez de hacer eso, se va del lado contrario, ¿sí? Entonces usted va a encontrar a muchos profetas así, ¿sí? Va a encontrar a Elías, hermanos, que en algún momento dado es capaz, hermanos, de reclamar la presencia de Dios sobre aquel monte en donde habían estos profetas, sacerdotes de Baal. Y reclama a Dios y le dice al Señor, Señor, consume este holocausto. Y de inmediato baja fuego del cielo, ¿sí? Y entonces manda a degollar esos 400 sacerdotes de Baal. Pero después lo encontramos huyendo porque una mujer lo amenaza. Y va y se esconde en una cueva. Y el Señor le dice, ¿qué estás haciendo aquí? Amén. ¿Por qué todo esto, hermanos? Porque a pesar de que eran grandes hombres de Dios, también tenían debilidades como cualquier ser humano, ¿sí? Entonces eso lo vamos a estar viendo. A Abraham, el padre de la fe, usted lo recuerda muy bien. Todos quisiéramos ser como Abraham y todos quisiéramos tener la fe que tuvo Abraham. Mas sin embargo, hermanos, lo que Dios hizo con ellos no fue sin esfuerzo, ¿sí? Porque las bendiciones que recibieron, las recibieron, pero ellos tuvieron que hacer un esfuerzo para servirle a Dios, para obedecerle a Dios. La palabra de Dios nos habla, hermanos, de que Abraham sale de Ur de los Caldeos y el Señor le dice que tome a su familia y sal de tu tierra, ¿sí? Sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te voy a mostrar. Y yo le digo una cosa. En Ur de los Caldeos estaba el padre de Abraham y estaba toda la familia de Abraham, y en Ur de los Caldeos habían prosperado, se habían hecho muy ricos, y el Señor le ordena que salga de ese lugar de prosperidad a un lugar que todavía no le ha mostrado. Amén. Sino simple y sencillamente vete a caminar al desierto, yo te voy a mostrar el lugar donde has de ir. Y Abraham, ¿qué es lo que hace, hermanos? Abraham obedece, Abraham deja, Abraham abandona a su familia y todo lo que representa a su familia. Usted recuerde que el padre de Abraham era una familia idólatra, como todos los de Ur de los Caldeos. Sin embargo, Abraham obedece a la voz de Dios y sale, bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, ¿cómo
¿Cómo es que Dios da estas bendiciones? Miren, estas bendiciones, hermanos, el Señor las da no porque seamos perfectos delante de su presencia. Estas bendiciones las recibimos a pesar de nuestra condición imperfecta, ¿sí? ¿Por qué esto? Porque el Señor mira nuestros corazones. Mira los corazones. Y el corazón de Abraham fue del agrado del Señor. Y sale Abraham, y junto con Abraham sale su familia, y junto con la familia de Abraham está incluido Lot, su sobrino. Parece ser que Lot y Abraham eran inseparables. Parece ser que Lot se apegó mucho a Abraham, porque cuando Abraham abandona a su familia, no olvide usted que él también era familia de Lot. Entonces sale Lot junto con Abraham, a caminar junto con Abraham, porque Abraham tuvo un llamado de Dios, y hubo quien le creyó a Abraham también y salió junto con Abraham. Amén. Entonces, hermanos, ahora vamos a entrar a algunos conceptos de estas maldiciones de generaciones. Estas maldiciones algunas veces las arrastramos. Son maldiciones que van de generación en generación, ¿sí? Estas son maldiciones que son herencia por la vida de pecado de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros antepasados. No es que alguien los haya maldecido, es que la palabra de Dios dice que el pecado trae una maldición. Amén. Y los que practican el pecado traen una maldición también. Y usted sabe que la paga del pecado es la muerte. Amén. Entonces, hermanos, la muerte es la paga del pecado. Y hay familias que van arrastrando esa maldición desde hace muchos años, de hace muchas generaciones. Son maldiciones que se repitan de generación en generación y se van pasando de padres a hijos. Y no es que sean porque algún brujo o algún ente diabólico profirió algún hechizo, alguna maldición, etcétera, ¿no? No es por eso. Simple y sencillamente es porque en la vida de pecado el enemigo nos va programando poco a poco para ser estériles espiritualmente, ¿sí? Ser estériles espiritualmente y pasarlo, esa esterilidad, de generación en generación, por medio de creencias, por medio de tradiciones, por medio de todo eso, ¿sí? Yo creo que usted sabe un poquito acerca de eso. Algunos quizás venimos, algunos no, pero algunos quizás venimos de familias en donde se han practicado ciertos ritos, se han practicado ciertas creencias, ¿sí? Y se toman como algo muy propio de nosotros y hasta con orgullo, ¿sí? Y es común que cuando usted le habla de la palabra de Dios a alguien, dice: no, mi familia siempre ha sido de esta religión y yo no voy a dejar de serlo. Y traen un orgullo: oh, yo desde mi tatarabuelo ya éramos de esta religión, ¿sí? Y entonces se aferran a las creencias y se aferran a las tradiciones, que en algún momento dado, hermanos, es una maldición, ¿sí? La palabra de Dios en Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, ¿sí? Incluso, hermanos, podemos decir que podemos estar muy cerca de la verdad y sin embargo estar tan lejos que incluso el Señor nos considera enemigos de Él, ¿sí? ¿Por qué? Miren, vamos a poner un ejemplo. En Colosenses 2:8 nos dice esto, ¿sí? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Amén. Pero ¿quién lo dice? Lo dice el apóstol Pablo. Si él mismo, que perseguía incansablemente a la iglesia, porque su fervor religioso lo impulsaba, creyendo que servía al Señor genuinamente, y en realidad lo perseguía. Entonces este mismo apóstol, hermanos, recuerda lo que él era antes. Él antes era un ferviente seguidor de la religión, que él creía que era la perfecta religión, ¿sí? Porque perseguía incansablemente a la iglesia. Y hermanos, y en realidad, ¿cómo lo miraba el Señor? El Señor lo miraba como un opositor, lo miraba como un enemigo, ¿sí? Y lo mismo pasa actualmente en este mundo. Tanta gente, hermanos, llena de fervor religioso,
que conoce la palabra de Dios, pero que por más interpretación que hace una interpretación equivocada y convenenciera muchas veces, y marchan hacia el mismo destino que marchaba Saulo de Tarso cuando predicaba en contra, cuando actuaba más que predicaba en contra de la iglesia del Señor. Salvo, hermanos, el Señor no permite una salvación a medias. El Señor lo que quiere, hermanos, es que el hombre escuche su palabra, obedezca a su voz y a sus mandamientos, y entonces apelemos a la salvación que Él nos ofrece. Pero no basta con que nosotros nos enrolemos en una religión cristiana, ¿sí?, y hagamos casi todo lo que el Señor quiere, y en el último momento, hermanos, nada más no cumplamos con requisitos esenciales que el Señor nos pide que hagamos, que obedezcamos para ser salvos, ¿sí? Entonces eso está pasando en este mundo actualmente. Hay mucha gente, hermanos, llena de fervor religioso. Hay mucha gente que se dice cristianos, pero que el Señor, hermanos, no los mira más que como miraba quizás a Pablo. Hombres decididos a servirles, pero caminando por el camino equivocado, ¿sí? Entonces, hermanos, eso es lo que está sucediendo. Ahora, hablemos de Abraham, hablemos de su descendencia, ¿sí? La esposa de Abraham, hermanos, era estéril. Usted lo sabe, Sara. Sara era estéril. Entre Abraham y Sara, hermanos, procrean a Isaac. Pero también, hermanos, entre Abraham y Sara, porque usted recuerde que el Señor les dio una promesa a ellos, ¿sí? El Señor les da una promesa. Y al año, hermanos, les cumple la promesa. Pero mientras les da la promesa, hay un tiempo en donde el Señor les permite a ellos que asimilen la promesa. Es más, no sabemos, realmente yo dije al año, pero no fue al año de darle la promesa, porque no te da la promesa hoy y al año ya está concibiendo ella. Le da la promesa y ellos tienen un tiempo para digerir lo que es la promesa del Señor, para incorporarla a su vida, para creerla. Y entonces el Señor le permite a Sara concebir, ¿sí? En ese tiempo en que ellos están meditando acerca de esta promesa, porque el Señor le dijo a Abraham: mira las estrellas del cielo y cuéntalas, si puedes contarlas. Y Abraham no puede contar, como usted tampoco puede contar las estrellas de los cielos, ¿sí? Tras las estrellas que usted mira hay más estrellas, y tras esas estrellas hay más estrellas. Y si usted no tiene la capacidad para verlo, porque nuestro ojo no puede distinguir, pero los actuales instrumentos ópticos del hombre sí lo pueden, los telescopios, se va a dar cuenta usted que realmente el firmamento está completamente lleno de estrellas. No hay lugar que esté vacío, todo está lleno de estrellas. Son miles y miles de millones de estrellas una tras otra. La palabra de Dios dice que el Señor las llama a cada una por su nombre. Nosotros podemos llamar a unas cuantas por su nombre y podemos decir: en este lugar está esta estrella, pero hermanos, son miles de millones. Y el Señor las conoce a cada una por su nombre. Y el Señor le dice a Abraham: mira las estrellas de los cielos y cuéntalas, ¿sí? Mira las arenas del mar y cuenta los granos. Y así va a ser tu descendencia, le dice. Y le da esa promesa. Y Abraham la cree, pero Abraham no sabe cómo incorporarla a su vida. ¿Y qué es lo que hace? Cuando ellos se dan cuenta que Sara es estéril, ellos quieren ayudarle al Señor, ¿sí? Y esa ayuda que le quieren dar al Señor a cumplir su promesa es por medio de una esclava que Abraham tenía, que es Agar, ¿sí? Entonces Sarai le dice a Abraham: ¿sabes qué, esposo? Para que tengamos ese hijo, que es el hijo de la promesa, pues lo que vamos a hacer es lo que se acostumbra en esas tierras. Tú toma como tu mujer Agar, para que tengas un hijo con ella, y cuando ella esté dando luz, me lo va a dar a mí y yo lo voy a tener en mi regazo, y va a ser como si fuera el hijo nuestro. Y de esta manera le estamos ayudando a Dios a cumplir su promesa. Paz de Cristo. ¿Cuántas veces le hemos querido ayudar a Dios a cumplir su promesa?
a cumplir a Dios lo que Él nos ha prometido. Yo le quiero decir a usted que el Señor no necesita que le ayudemos. Lo que el Señor necesita es que le creamos. El Señor le dio a usted una promesa. El Señor le va a cumplir su promesa. Pero el Señor no le pide que le ayude. El Señor le pide que haga usted su parte, ¿sí? Y su parte es creer en Él y creer en su promesa. Abraham y Sara no entendieron lo que era la promesa de Dios. No entendieron que esa promesa era para él y era para ella. Y entonces Sara le dijo a él: ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. Vamos a tener un hijo por medio de tu esclava, y yo lo voy a recibir y lo voy a adoptar como si fuera mi hijo. Pero la palabra de Dios dice que a pesar de que hagan esto y esta sea una tradición, eso no es lo que el Señor quería, ¿sí? Pero después vemos, hermanos, que Isaac, porque cuando el Señor cumple su promesa a Abraham y a Sara, porque el Señor le dice a Abraham: Abraham, esa no es la promesa que yo te iba a dar. Entre tú y Sara van a tener un hijo, ¿sí? Y al año de que el Señor se los dijo, ¿sí?, Sara tiene a Isaac. Amén. Entonces Isaac, hermanos, busca una esposa y va a ser Rebeca. ¿Y sabe usted qué sucede? Que Rebeca era estéril también. Amén. Y después, cuando el Señor le quita la esterilidad a Rebeca, entre ellos dos tienen un hijo, ¿sí?, que va a ser Jacob, hijo de Isaac. Y mandan a buscarle esposa con la familia de ellos, y encuentran a Raquel, ¿sí? ¿Y sabe usted qué es lo que sucede? Que Raquel también va a ser estéril. Y entonces nos damos cuenta que Abraham tiene una esposa que es estéril, procrea un hijo que tiene una esposa que es estéril, que es Rebeca, y procrean un hijo que es Jacob, y tienen una esposa que es Raquel y que también es estéril. Al final de cuentas, el Señor le quita la esterilidad a las tres, haciendo un milagro. Pero ellos no entienden bien ese milagro de Dios, porque Abraham no entendió bien que Dios le estaba diciendo: vas a tener tu hijo con Sara y no con Agar, ¿sí? Y entonces, hermanos, nos damos cuenta que ellos van arrastrando, desde Abraham van arrastrando algo. Amén. Van arrastrando algo, pero eso que van arrastrando, el Señor se los va quitando, ¿sí? ¿Y qué es lo que van arrastrando ellos? Mire usted, ellos van cometiendo los mismos errores uno tras otro, ¿sí? Y esos errores les permite que los vaya siguiendo la esterilidad de sus mujeres. Porque yo le quiero saber que cuando Jacob conoce a Raquel, se enamora de ella. En aquellos tiempos era, y no hasta hace mucho tiempo, era costumbre que los padres le buscaran mujer a sus hijos. Los padres escogían las esposas a sus hijos. Nosotros les decíamos a los jóvenes, no hace mucho que tuvimos una plática con ellos, con toda la juventud, y yo les venía diciendo: la costumbre que tenemos de que cada joven escoja libremente a su esposa, y cada muchacha escoja libremente a su novio, ¿sí?, es una costumbre que no tiene ni 100 años. Amén. Antiguamente, hermanos, se acostumbraba de forma diferente. Incluso en algunas partes de nuestro país todavía es costumbre que los padres le consigan esposo a sus hijos. Amén. Pero no se preocupen, jóvenes, no lo vamos a hacer nosotros. Amén. Ustedes tienen libertad para escoger con quién van a compartir su vida, pero eran los tiempos aquellos. Jacob se enamora de Raquel, pero el padre de Raquel engaña a Jacob y primero le da a Lea. Entonces Jacob se casa con Lea porque había hecho una promesa, y el padre le dijo: vas a trabajar conmigo 7 años y con eso vas a comprar la dote de mi hija.
Pero cuando le entrega a su novia, a su esposa, se da cuenta que le está entregando a Lea. Y le dice, oye, ¿por qué me entregas a Lea si yo trabajé 7 años por Raquel? Porque Lea es la más grande y no es correcto que se case una más joven que la hija más grande. Pero si me trabajas otros 7 años, yo te entrego a Raquel. Y trabajó otros 7 años gratis por Raquel. Se fija que es una cadena de engaños. Es una cadena, hermanos, de errores que van cometiendo uno tras otro, ¿sí? Y los va siguiendo la esterilidad de sus mujeres. ¿Qué errores hay, hermanos, allí? Mire, los errores que van cometiendo es la falta de confianza en Dios. Abraham le faltó la fe en Dios, le faltó la confianza en Dios. Ahora, ¿cómo es posible si Abraham es el padre de la fe? Sucede, hermanos, que Abraham no se convierte en padre de la fe de inmediato. Usted no se bautiza en el nombre de Jesucristo, sus pecados son perdonados y de inmediato su fe ya es como un roble, ¿sí? Su fe va a ir creciendo poco a poco. El Señor la va a ir alimentando con problemas, con dificultades y con grandes o pequeños milagros en su vida. El Señor va a ir haciendo crecer su fe, su confianza, su seguridad. Y cuando eso vaya creciendo, la felicidad va a empezar a llenar su vida. Porque la felicidad viene en nuestro corazón cuando tenemos ese equilibrio entre Dios y nuestro corazón. Cuando Dios y nuestro corazón hay una intercomunicación, hay una comunicación que nada lo interrumpe. Cuando usted se siente abrazado por la gracia de Dios, por el amor de Dios, y se duerme tranquilo y en paz, porque sabe que hay alguien en los cielos y hay alguien dentro de su corazón que le ama, que es Cristo Jesús. Ahí viene la paz, ahí viene la tranquilidad, porque yo sé que el día de mañana, venga lo que venga, hermanos, Él está conmigo, y los problemas que sucedan van a ser problemas que me van a ayudar a mí a crecer como hombre y como hijo de Dios, como cristiano y como hijo de Dios. Entonces, ¿qué les faltaba a ellos? Les faltaba esa seguridad, ¿sí? Abraham y Sara, hermanos, quisieron ayudarle a Dios para cumplir su promesa y se buscaron un hijo con Agar y simularon que Ismael era hijo de Abraham y de Sara, y ese fue uno de los peores errores que pudieron haber cometido, ¿sí? ¿Por qué? Porque Sara dijo, y es que ¿cómo voy a tener hijo si yo soy vieja y soy estéril? Además, Abraham ya estaba viejo también. Si yo de todas maneras no fuera vieja y estéril, mi esposo ya está muy viejo para tener hijos. Y entonces ella se ríe, ¿sí? Y ella lo único que dice es, ellos lo único que dicen es, imposible, esto no es posible. Dios, yo creo que quiere que le ayudemos. Nos lo dijo de forma simbólica. Paz de Cristo. Dios no nos dice las cosas de forma simbólica. El Señor no nos dice que nos va a perdonar y nos va a bendecir de forma simbólica. Cuando usted baja las aguas del bautismo y usted se levanta, usted sabe si fue simbólico o si fue verdaderamente real, que el poder de Dios tocó su corazón, le limpió por completo, le llenó con su gracia y lo convierte en una nueva criatura. Porque por lo menos cuando yo salí de las aguas, hermanos, yo sentí ese poder de Dios llenando todo mi corazón y mi vida, y me sobresaltó y me estremeció y me maravillé de que Dios esté tan cerca de nosotros y que nosotros seamos tan ignorantes, hermanos, que no lo sepamos. Sí, hay gente que dice, ay, qué bonito es esa religión, es como las demás religiones, o es como cualquier otro Dios. Mentira, eso no es cierto. Dios es un Dios vivo. Dios no es un Dios para tenerlo en los altares, allí crucificado en algún lugar, o traerlo colgando, o traerlo en una estampita en mi cartera. Dios no es eso. Dios es un Dios todopoderoso que llena nuestro corazón, nos llena de poder y de gracia y nos hace cambiar, nos cambia profundamente. Y todas las cadenas que hay en este mundo, hermanos, caen por el poder de la sangre de Jesucristo. Así es el Señor. Pero ellos se rieron y al final de cuentas dijeron, es imposible. Quizás Dios quiso decir esto, quizás Dios quiso decir esto otro. Y esto es lo que mucha gente interpreta de Dios. Esto es lo que mucha gente interpreta al refugiarse en una religión que no sirve para nada. ¿Por qué lo digo, hermanos?
Porque la gente dice, a lo mejor Dios quiso decir esto. A lo mejor lo que tenemos que hacer es llevar un método, es llevar una tradición, es llevar una forma de hacer las cosas. Y entonces el hombre se inventa tradiciones y ritos para tratar de agradar a Dios. Y el Señor nada más voltea su mirada porque no quiere ver lo que los hombres están haciendo con sus vidas. ¿Qué hizo Abraham? Lo vemos en Génesis, hermanos. De allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Sur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? No me dijo él, mi hermana es. Y ella también dijo, ¿es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí y así no te permití que la tocases. Ahora, pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, llorará por ti y vivirás. Y si no lo devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Amén. Ellos traían la bendición de Dios. Ellos, hermanos, le mienten al rey Abimelech, un rey filisteo y un rey pagano, hermanos. Obra con un corazón limpio, fíjese usted, ¿sí? Y cuando el Señor le dice lo que va a pasar si la toca, él le dice, te voy a matar, le dice. Y él le dice, Señor, ¿matarás al inocente? Y el Señor le dice, bien es dicho, porque yo sé que con limpieza de corazón has hecho esto. Sí. Y le dice, no la toques, regrésala a su esposo. Y él va a orar por ti y vas a vivir. Y si no lo haces, de cierto vas a morir tú y todos los tuyos. Es decir, hermanos, cuando Dios habla y da opciones. Dios nos da la opción de vivir y Dios nos da la opción de morir. Y los que estamos aquí, los que están oyendo, Dios les ha dado la opción de vivir. Si usted le acepta. Pero si no le acepta, de seguro va a morir. Y a lo mejor usted me puede decir, pues todos vamos a morir. Pero no estamos hablando de esta muerte. Estamos hablando de la muerte espiritual. La muerte espiritual es eterna, ¿sí? La palabra de Dios nos dice que Dios es vida y Dios es luz. Y yo siempre lo he dicho, el infierno es un lugar desprovisto de Dios. Allí no está Dios. Y si allí no está Dios, no hay luz en ese lugar. Por eso la palabra de Dios dice que es oscuridad perpetua. Y Dios es vida. Y donde no está Dios, no hay vida. Por eso la palabra de Dios dice que es un lugar de muerte eterna. Es una muerte que va a durar toda la eternidad. ¿Por qué? Por la ausencia de la luz y por la ausencia de la vida que es Cristo. Por eso es importante entender la palabra de Dios. Abraham miente, hermanos. ¿Y sabe usted qué es lo que hace Isaac? En Génesis 26:6, habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer, y llamó a Abimelech a Isaac y dijo, he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Qué sorpresa, ¿no? Sucede que Isaac, hijo de Abraham y de Sara, comete el mismo error. Y sabe usted también que lo comete con el mismo rey. Y sabe usted, el mismo rey Abimelech recuerda a Abraham y dice, el Dios de ellos me habló y me dijo que si tocaba a la mujer iba a morir. Y cuando mira a Isaac, y muy posiblemente sabía que Isaac era hijo de Abraham, y cuando mira que Isaac está acariciando, está abrazando quizás a su mujer,
le reclama y le dice: ¿por qué me mentiste? Un poquito más y nos hubiera matado tu Dios. Amén. Entonces, hermanos, no es una maldición de un hechicero, es una costumbre que se va heredando de mentir. ¿Se fija usted? Entonces, hermanos, es decir, se transmite la proclividad a cometer los mismos pecados de padres a hijos. Son cadenas que el enemigo va reforzando poco a poco por un falso orgullo de tradición familiar o simplemente transmisión de parte del carácter de un padre a los hijos. ¿Sí? Se va transmitiendo. La gente dice con orgullo: oh, toda mi familia por generaciones ha cargado al patrono, al santo o lo que sea, este Dios, y lo vamos cargando todos los días del año. En este mismo día lo vamos cargando y ya es tradición que nosotros lo hagamos. Ya es tradición que este día nosotros vayamos de rodillas a decirle a este Dios que nos ayude. Ya es tradición. ¿Me entiende usted? Son cadenas. Y no tiene nada que ver con un hechicero. Son cadenas que se van transmitiendo y que el enemigo las va reforzando de una manera o de otra. De tal manera que nuestros hijos nacen con ese orgullo de pertenecer a esta familia y de decir: mis abuelos y mis tatarabuelos lo hacían de generaciones incontables. Y siempre llevamos la misma tradición religiosa. Y esto se arraiga tanto en nuestro corazón que cuando la palabra de Dios llega a nuestras vidas, la rechazamos. Porque tenemos nosotros un orgullo por pertenecer a esta familia y por hacer las cosas que hacemos. Mire, les voy a dar un ejemplo de cómo los padres van transmitiendo esa maldición a los hijos. Hace muchos años yo estuve viviendo en la Ciudad de México, estuve estudiando allá. Y luego regresé a la ciudad de Tijuana, pero en la Ciudad de México empecé a trabajar, ya cuando terminé mis estudios, en una empresa. Y en esa empresa teníamos un jefe, éramos pocos en el departamento de donde estaba trabajando, éramos pocos, cada quien estaba a cargo de algo. Y mi jefe era muy buen jefe, era una persona que estimábamos. Y en alguna ocasión nos dice: miren muchachos, voy a celebrarle una pequeña fiestecita a mi hijo. No recuerdo si dijo que cumplía 2 o 3 años. Pero mi hijo cumple años y yo les voy a decir una cosa: mi hijo es la joya, es mi joya, es lo que más amo, mi hijo. Yo doy mi vida por mi hijo. ¿Sí? Y nos dimos cuenta que él amaba mucho a su hijo, era un padre pues amoroso con su familia, pero tenía un problema él tenía el problema del alcohol. ¿Sí? De cierto, no iba al lugar borracho, nunca fue tomado, pero los lunes sí iba un poco crudo. ¿Sí? Con la resaca de pues todo lo que había tomado en los fines de semana. Y nos dice: muchachos, a mí me daría mucho gusto que me acompañaran. Es una festiecita muy, muy pequeña. Dice: de hecho, nada más van a estar ustedes y mi familia. Y me daría mucho gusto que me acompañaran a una piñatita que le voy a hacer a mi hijo. Y pues ustedes que trabajamos juntos y convivimos tanto tiempo juntos, pues me gustaría. Y fuimos prácticamente todos en el departamento, éramos pocos. Y fuimos. Y entonces cuando ya llegamos, él nos dice, y me dice a mí, me dice: mira, Eduardo, te voy a presentar a mi joya. Y agarra a su hijo chiquitito, y el niño ya se paraba, ya podía caminar más o menos, y lo abraza y me lo presenta. Y dice: este es mi chiquito, esto es lo más lo que yo más amo en la vida. Dice: por este niño yo lo doy todo. Yo estoy muy contento porque cumple 2 o 3 añitos, yo no recuerdo muy bien. Pero lo que sí me impactó es que dijo, tomando un vaso que ahí tenía de cerveza, ¿sí? Y yo les digo que yo no sabía que iba a haber tomada. Si hubiera sido un poquito más listo en ese aspecto, hubiera dicho: le gusta tomar, pues va a haber bebida. Pero no se me ocurrió. Pero tomó un vaso de cerveza y le dijo: mira Eduardo, me dice, yo estoy enseñando a mi hijo a ser hombrecito ya. Y le da cerveza al niño. Y tenga, mijito, tómese tantito de cerveza. Y el niño, hermano, ya lo tenía él impuesto, porque inmediatamente pone sus manitas en el vaso y empieza a tomar cerveza. ¿Sí? Dice: cuando él sea grande va a ser como su papi. Paz de Cristo. Es triste, ¿no?
Yo me quedé impactado por eso y me quedé pensando muchas cosas, hermanos. Y me doy cuenta que los padres son los responsables de pasar la bendición o la maldición a sus hijos. ¿Sí? Y hay padres que van pasando la maldición a sus hijos. Hay padres que van pasando la bendición de Dios a sus hijos. Amén. Usted tiene que decidir qué le va a pasar a sus hijos. Pero eso es, hermanos, lo que los padres van transmitiendo a sus hijos. ¿Transmitimos bendición cuando conocemos al Señor o transmitimos maldición? ¿Sí? Aún algunas veces, aún siendo hijos de Dios, cometemos errores de no confiar en Él. No hace mucho comentaba yo en el estudio que doy los miércoles a la congregación, comentaba que todos cometemos pecado. ¿Sí? Quizás no me explayé muy bien, no se vaya a pensar que somos igual de pecadores que cuando estábamos en el mundo, pero la palabra de Dios dice que todos pecamos, amén, y que si decimos que no lo hacemos, volvemos a Dios mentiroso. ¿En qué pecamos, hermanos? Pecamos muchas veces en que nos falta la fe. Pecamos muchas veces en que a lo mejor nos rebelamos en algo con el Señor, nos dice ve allá y no vamos. Pecamos muchas veces en que empezamos a pensar que Dios ya nos ha dejado. Pecamos muchas veces a lo mejor de pensamiento. Pecamos muchas veces en que nos falta esa templanza para servirle al Señor. Amén. No son los mismos pecados los que cometíamos en el mundo a los que ahora cometemos por omisión o por falta todavía de convicción o por falta de fe. Pero lo que yo sí sé, hermanos, es que día que pasa vamos mejorando. Hay quien comete pecado porque no quiere abandonar su forma de ser inicial cuando fue bautizado. Es decir, hay quienes son bautizados y nunca han ido mejorando su carácter, nunca han ido creciendo. Y cuando eso sucede también pecamos contra Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que nuestra vida, hermanos, es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Es decir, va pasando el tiempo, vamos creciendo, vamos madurando, vamos aprendiendo a servirle al Señor y vamos arrancando, vamos rompiendo esas ligaduras que el enemigo nos trata de poner a lo largo del camino. ¿Sí? Entonces, algunas veces cometemos errores. ¿Sí? Los hijos de Dios cometemos errores por no confiar en el Señor. ¿O será que únicamente eso les pasó a ellos? Yo creo que nos ha pasado a nosotros. ¿Sí? Porque eso es parte de nuestra condición humana, el dudar. Somos seres materiales, estamos sujetos a leyes materiales y el Señor nos enseña a desprendernos de las leyes materiales, de las leyes lógicas que nos atan a este mundo, de la duda, de la incredulidad. Esos son los lastres de nuestra alma. ¿Sí? La palabra de Dios dice que si no creemos no podremos ver la gloria de Dios. Esos son los lastres, la incredulidad es lo que le ata a usted a este mundo y que no permite que usted se levante espiritualmente. Este aprendizaje, hermanos, se logra en función de que tanta entrega tenemos con el Señor. Por lo menos yo recuerdo que el momento de ser bautizado yo decidí entregarme por completo al Señor. Yo no tenía nada más que mantener del mundo en mi vida. Y yo me entregué por completo al Señor. Le dije, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Y sorpresa, el Señor hace con nosotros lo que Él quiere. Y lo que Él quiere es nuestro bien. Él quiere que seamos felices. A pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias, Él quiere que seamos felices. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿qué es lo que hace? ¿O qué es lo que podemos hacer para romper con todo esto? Yo le digo a usted que el Señor nos pide entregarnos a Él. Sí. El Señor dice que nos va a hacer nuevas criaturas, porque el viejo hombre no se puede remendar. Nos hace nuevas criaturas, son nuevas criaturas. Porque todo lo que era el hombre, el Señor no pudo recuperar nada bueno del hombre viejo. Del hombre que andaba en el mundo, no pudo recuperar nada bueno. Todo estaba echado a perder. Y el Señor lo que hace, desecha todo eso, nos convierte en nuevas criaturas. ¿Sí? Entonces,
Ese viejo hombre no puede soportar toda la gloria que el Señor deposita en nosotros. Es incompatible, ¿sí? El viejo hombre con la llenura del poder de Dios. Entonces rompemos con todas las cadenas, el lastre, el peso que venimos cargando. Y estas cadenas, hermanos, son grandes, son poderosas. Y también son de pensamientos, costumbres, acciones, hábitos, prejuicios, tanto adquiridos como heredados. Pero la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Luego Romanos 8 del 1 al 2 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Sí? Así que yo le digo a usted que así como con Abraham, hay una promesa para usted que el Señor va a cumplir fielmente. Todo depende de usted. Todo depende de que usted se entregue al Señor realmente, para que el Señor haga la obra en su vida, haga la obra en su corazón. Pero todo va a depender de usted. Yo le digo a usted que tenemos mucho que aprender, hermanos, de este tema. Tenemos mucho que ver acerca de este tema. Y lo vamos a seguir meditando, lo vamos a seguir viendo. Pero yo le invito a usted que crea en Dios, que confíe en el Señor. Él es capaz de romper todo tipo de cadenas. Muchas veces vamos arrastrando problemas y dificultades porque se ha ido acumulando de toda nuestra vida en el mundo, y hay momentos en que hace crisis, ¿sí? La gente dice: pero yo no sé por qué, pero de repente me vienen tantos problemas encima. Y no es mala suerte, no es nada de eso. Lo que sucede es que se ha ido acumulando esa presión por la forma de vivir de pecado en nuestra vida. Y hay un momento dado en que la balanza se empieza a inclinar en contra nuestra y nos descarga todo lo que íbamos sembrando. Cosechamos, dice la palabra de Dios, que si sembramos vientos, segaremos tempestades. Amén. Y entonces eso es lo que sucede. Y la gente erróneamente cree, hermanos, que es una maldición que alguien me echó. No es una maldición, ¿sí? Para el Hijo de Dios no hay maldiciones. Para el Hijo de Dios no hay hechicero que pueda contra él, ¿sí? Si así fuera, hermanos, no sé cómo estaríamos mi esposa y mi familia y yo. Hubo un tiempo en que de repente encontrábamos sal tirada en la puerta, por ahí nos enterraron un huevo en el patio y nunca ha sucedido nada. ¿Sabe usted por qué? Porque el Señor está con nosotros. En alguna ocasión, hace muchos años, hace unos 15, 17 años más o menos, aquí enfrente exactamente nos dibujaron un diablo, nos dibujaron un demonio. Por aquí nos vino a visitar un pastor, amigo nuestro, y cuando se pone a predicar, lo mira ahí de frente y me dice a mí, Eduardo, me dice: no te preocupes, no te puede hacer nada. Muy preocupado porque estaba muy feo. Yo creo que lo dibujaron muy feo, ¿verdad? Sí. Y estaba muy feo, hermanos, y eso a mí no me preocupaba. Pues ¿sabe usted por qué? Porque el Señor está con nosotros. ¿Quién puede contra nosotros? El Señor nos ha prometido seguridad y nos ha prometido la vida eterna. ¿Quién va a poder contra un Dios tan poderoso que puede tratar a sus hijos de esta manera, de una manera maravillosa? Nadie puede. Entonces, bajo Cristo usted está a salvo. Bajo la gracia de Cristo usted está seguro. Bajo la gracia de Cristo usted tiene tranquilidad y paz para lo que venga. Por eso, hermanos, es el tema de esta serie: prosperando a pesar de las circunstancias. A pesar de estas circunstancias, usted puede prosperar, porque no necesita usted riqueza física para prosperar. La prosperidad más maravillosa es la prosperidad espiritual, cuando usted tiene paz y tranquilidad. Hay gente que teniendo millones no tiene tranquilidad en su corazón. Usted la puede tener, hermanos, sin tener todo eso.
Amén. ¿Por qué? Porque la tranquilidad no viene, hermanos, de los bienes que tengamos. Viene de la paz que esté dentro de nuestro corazón. Viene de la seguridad de que nuestra vida, hermanos, tiene un propósito final y que hay alguien supremamente poderoso que rige nuestras vidas, que nos ayuda, que nos ama y que está al pendiente a cada paso de nosotros. Amén. Esto no es una religión. Esto es nada más tener seguridad de ese Dios y de seguirlo. Somos seguidores de Cristo, somos siervos de Cristo. La palabra de Dios incluso nos dice: ya no llamaré aún más mis siervos, sino mis amigos, porque los siervos no saben lo que hace su amo, los amigos sí. Y el Señor nos dice lo que quiere hacer con nosotros. Yo le invito a que usted rompa con esas ligaduras, rompa con esas cadenas, o le permita al Señor que las rompa, porque no podemos, muchas veces no podemos. Si las pudiéramos romper no necesitaríamos a Cristo, pero el Señor puede romper las cadenas. Simple y sencillamente, lo único que el Señor está esperando es que usted le invoque y le diga: Señor, yo quiero cambiar de vida. Señor, yo me siento completamente arrinconado, en un callejón sin salida. Señor, no sé qué hacer. Señor, mi vida es un caos. Señor, yo tengo muchos problemas. Y cuando somos sinceros con el Señor, por experiencia propia, somos sinceros, el Señor nos responde. Por eso yo estoy aquí, porque el Señor me respondió a un clamor de auxilio. Y yo no le puedo decir que el Señor me respondió a través de los meses y de los años. Yo lo único que le puedo decir es que le dije al Señor: bueno, Señor, si tú me hablas, si tú me tocas, si tú me compruebas que eres un Dios vivo, yo te voy a servir toda mi vida. Y en este momento voy a aceptar tu bautismo, pero tú me tienes que contestar, porque necesito saber que estás vivo. Y en las aguas del bautismo, no aquí, allá en la Ciudad de México, en las aguas del bautismo, hermanos, cuando bajé y subí, el Señor bajó con todo su poder, tocó mi cuerpo, tocó mi corazón. Y entonces me di cuenta que Dios camina a un lado de nosotros sin nosotros saberlo. Ahí el Señor me empezó a decir que desde que yo nací, Él estuvo al pendiente de mí y de mi vida. Y pude comprobar por qué tantos accidentes tuve y nunca tuve un solo rasguño. Pude entender por qué Dios me estuviste cuidando tanto tiempo, para que un día yo pudiera bajar a las aguas del bautismo y reconocerte como un Dios lleno de provisión y de misericordia, y que nos vas cuidando a lo largo de nuestro tiempo. Medite usted en esto. El Señor le ha protegido por tanto tiempo para que usted un día pueda aceptarle y pueda servirle y convertirse en uno más que va hacia la vida eterna, a servirle eternamente a su lado, en un lugar maravilloso en donde ojo no ha visto ni sonido de hombre ha oído. Yo le invito a usted que sirva al Señor, que permita que Él rompa las ataduras, esas ligaduras que vienen de hace muchas generaciones. El Señor las puede romper, y entonces usted le va a dar a su vida y a la vida de sus seres queridos una nueva perspectiva, un nuevo propósito. Yo le invito a usted que se ponga de pie en el nombre de Jesucristo. Vamos a orar. Yo le pido a usted que ore. Si usted siente que tiene que romper con muchas cosas y no puede, que lo ha intentado muchas veces y no ha podido lograrlo, yo le quiero decir que eso no está fuera de lo común. Porque me han dicho: ¿sabe qué, pastor? Pues sí, pero el día que yo ya sea como ustedes, el día que yo deje esto, el día que yo deje de tomar, el día que yo deje de drogarme, el día que yo deje mi trabajo que estoy trabajando, el día que yo deje de esto y sea como ustedes, entonces voy a venir a bautizarme. Y yo le decía: estás equivocado. Yo no llegué al camino de Dios porque primero me empecé a portar bien y después decirle a Dios: Dios, mira, ahora sí me estoy portando bien, ahora sí me voy a bautizar.
Llegué al camino de Dios cuando yo le dije al Señor: Señor, yo ya no puedo con la carga que traigo, no puedo con la vida que estoy viviendo. Señor, me siento en un callejón sin salida, me siento desesperado, no puedo más, ayúdame. Si estás vivo, ayúdame. Y sabe usted, mi sorpresa fue tan grande cuando el Señor me contestó, como un rayo cayó sobre mí, tocó mi corazón, cambió profundamente, hermanos, que cuando salí de las aguas del bautismo me sentía una nueva persona. Iba caminando por las calles y yo decía: aquí va un verdadero hijo de Dios. Yo decía: ¿cómo es posible? Soy hijo de Dios. Dios ha cambiado mi vida, Dios me ha transformado, Dios me ha hecho diferente. Y eso es maravilloso, que Dios toque su corazón tan profundamente que usted sienta esa vida nueva que usted trae. Usted va caminando por las calles y no se siente la misma persona que iba caminando antes. Usted se siente diferente, un verdadero hijo de Dios. Entonces yo le invito a que le pida a Dios y que le diga a Dios la verdad de su vida. Y si la verdad es que usted está desesperado, está desesperada, usted necesita cambiar, usted necesita romper con muchas cosas y es débil para hacerlo, y ha querido hacerlo y ha vuelto de nuevo, yo le digo a usted que usted necesita de ese poder de Dios. Vamos a orar en el nombre del Señor. Y usted pídale a Dios en su hogar, porque yo no tengo ese poder para cambiarle. Usted pídale a Dios en su hogar en el nombre del Señor. Bendito Dios y Padre celestial, delante de tu presencia, Señor, nos encontramos, alabando tu nombre y bendiciéndote, Señor, glorificando tu nombre, reconociéndote como el Dios todopoderoso. Mira, Señor, los corazones. Mira, Señor, las vidas. Mira cómo hay quien te necesita. Allá en los hogares donde nos estén viendo, Señor, siempre va a haber corazones dispuestos a servirte, pero ahogados, Señor, atados por los pecados, por las circunstancias del mundo, por las cadenas que el enemigo ha ido forjando cada vez más gruesas, Señor, por culpa, Señor, de nuestro pecado. Oh Señor, esas maldiciones que han venido de familia en familia y que ahora algunos las van arrastrando, Señor, fácilmente tú las rompes, simple y sencillamente cuando el corazón está dispuesto a servirte y a proclamarte como su Rey y como su Señor. No nos pides una tradición, no nos pides ser religiosos. Lo que nos pides es observar tu palabra, es caminar como verdaderos hijos de Dios, sin cambiar, sin transgredir tu palabra, sin verla de acuerdo a lo que más nos convenga. Porque tú sabes lo que más nos conviene. Nosotros, Señor, somos ciegos a las cosas que más nos convienen, pero tú tienes la visión de profundidad, Señor. Tú sabes lo que nos conviene y muchas veces nos hablas de esa manera, y algunas veces, Señor, pecamos contra ti porque no entendemos tu voluntad, pero tu voluntad es maravillosa, tu voluntad es perfecta, Señor, y en tu voluntad tú, Señor, te glorificas. Bendice nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo, Señor, rompe cadenas. En el nombre de Jesucristo, rompe, Señor, toda atadura que el enemigo haya puesto, toda maldición que se vaya arrastrando, Señor. Porque vamos pasando, Señor, de generación en generación las prácticas, los pecados, las maldiciones. Señor, te pedimos que rompas con todo ello en el nombre de Jesucristo. Escucha cada corazón, Señor, allá en los hogares, aquí en este lugar. Escucha los corazones, atiende, Señor, limpia, calma, Señor, tranquiliza, da la seguridad y la paz que los corazones necesitan. En el nombre de Jesucristo rompemos toda ligadura, toda cadena, toda atadura que el enemigo haya puesto en las almas de todas las personas que nos estén escuchando.
porque tú reclamas para ti un pueblo santo, un pueblo que te sirva, Señor. Y si alguien es preso, aún después de haber aceptado tu palabra y bautizado en tu nombre, Señor, tú vas a limpiar y tú vas a romper, Señor, toda ligadura, todo lazo que el enemigo haya puesto en nuestro caminar, Señor. En el nombre de Jesucristo, tú tienes ese poder, Señor, y te damos gracia. Limpia, Señor, purifica. Empieza ese trabajo en los corazones de quienes aún no te conocen, pero que necesitan profundamente, anhelantemente, urgentemente, Señor, la sanidad para sus almas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor nuestro. Gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos. Esa es la primera parte de nuestro tema, prosperando a pesar de las circunstancias. Vamos a continuar, hermanos, los próximos domingos. Y yo le invito a usted a que prepare su corazón para que el Señor le bendiga. Y toda esta semana pídale al Señor: Señor, rompe todo yugo, rompe toda cadena, rompe todo lazo que el enemigo haya puesto en mi vida. El Señor lo hace, pero el Señor no lo va a hacer si no se lo pedimos. Hay personas, hermanos, que no quieren ser liberadas. Hay personas que quieren servir al Señor, pero no quieren ser liberadas. Entonces el Señor necesita que anhelemos esa liberación para que Él nos libere. Así que yo les invito a ustedes a que el próximo domingo continuemos con estos temas en el nombre poderoso de Jesucristo. Para mí, hermanos, ha sido una bendición dirigir esta palabra de Dios y dirigirme a un pueblo santo, un pueblo que conoce a su Dios, un pueblo que le sirve a su Dios, un pueblo que sabe hacia dónde va. Yo le invito a usted que le sirva con fervor al Señor, en el nombre de Jesucristo. A continuación, hermanos, vamos a despedirnos invocando su presencia y recitando el último texto de la palabra de Dios. Levantemos nuestras manos y recitemos el último texto de la palabra de Dios. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Apocalipsis 22, 21. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Estamos despedidos.